Bueno, en estos días hay muchas dudas de lo que es el Talmud. Son temas que están dentro del judaísmo. No sé si hoy nos podías hacer unos comentarios de lo que es el Talmud. En estas semanas hemos estado escuchando tus mensajes del Talmud, de la Torah oral, la Torah escrita, el Midrash, la Sagadot. Pero me gustaría que hoy me comentaras, David, sobre lo que es el Talmud un poco. Bueno, la tradición, la historia dice que cuando Moshe subió al monte Sinaí y recibió la Torah, también se le fue dada la Torah escrita. Recibió los mandamientos y Dios aparte, le dio la Torah oral, pero el Eterno le dijo que esa no la tenía que escribir. Eso fue lo que nos dice la tradición, lo que nos dice la historia. La Torah escrita es lo que conocemos como el Pentateuco, como los 5 libros que escribió, de Génesis a Deuteronomio. La Torah oral se fue transmitiendo de generación en generación. Esa no se tenía en escritos hasta el siglo II. El siglo II, un hombre llamado Judá el Príncipe decidió escribir esa Torah oral. Eso que se iba pasando de generación en generación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, los judíos tenían muchas persecuciones, la pasaban a veces huyendo, les destruían a veces aparte luego sus escritos. Entonces este hombre llamado Judá el Príncipe y los eruditos de su generación decidieron escribir lo que se venía transmitiendo de generación en generación. Lo que se venía transmitiendo maestro-alumno, de generación a generación. A esta obra se le llamó la Mishnah. La Mishnah se escribió, de la Mishnah se sacó la Gemara. Y es ahora lo que conocemos como el Talmud. El Talmud se divide en 2 partes, en lo que es Gemara y en lo que es Mishnah. Y a veces nos habla de una serie de debates acerca de cómo obedecer un mandamiento. Cómo obedecer, por ejemplo, el honrar a un padre, ¿no? Si la Torah nos dice honra a tu padre, bueno, el Talmud, la ley oral, nos dice cómo hacerlo. Tal vez yéndolo a visitar, con dinero. Y entonces hay varios puntos de vista también de los rabinos, pero esto con la finalidad de llegar a la verdad. Eso es lo que conocemos como el Talmud. El Talmud es la ley oral y está dividido en Mishnah y Gemara. Pero de la Mishnah se sacó la Gemara. Lo que significa Gemara es final. Bueno, no sé si respondí la pregunta de lo que es el Talmud. No, sí, está muy bien porque hoy a través de que ya hay mucha información, estamos en una era digital, vamos a llamarla así, llena de información. Muchos se confunden y en realidad el Talmud es como para que nosotros entendamos bien los tiempos del Mesías, de Yeshua, en los tiempos de Yeshua, y la historia que está ahí nos ayuda a entender si es que queremos estudiar lo que le conocemos como el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, y muchos tienen temor si eso es bueno o es malo, pero la realidad de las cosas es que es la historia y también la interpretación de la Torah escrita. Así es. De hecho, lo vemos un ejemplo con Yeshua, ¿no? Cuando le dicen acerca del que comete adulterio, ¿no? Pero Yeshua dice, pero yo os digo que aquel que mira a una mujer con ojos de codicia, ya adulteró. Entonces, más o menos el Talmud son esa serie de comentarios y de debates, parte del Talmud, y se tratan diversos temas como lo que es la alimentación, lo que es el Shabbat, las fiestas, y tratan de explicar cómo obedecer los mandamientos. Sí, porque por decirlo así, supongamos vamos a poner el ejemplo de las fiestas. En las fiestas no se habla de prender, por ejemplo, la menorá, las candelas, todo eso, en la Torah escrita, pero ya en el Talmud, en la Torah oral, ya se da una explicación amplia. Sí, así es.
Ahora sí que, por ejemplo, la liturgia de Pesaj dice tienes que comer hierbas amargas, pero por ejemplo nunca menciona lo que son las candelas, ¿no? Eso viene escrito dentro del Talmud. A eso le conocemos como Agadá. El Agadá es una serie de procesos para hacer algo. Por ejemplo, la Agadá de Pesaj. En la Agadá de Pesaj vemos cómo debemos o cómo se debe de celebrar Pesaj o cómo es que algunos celebran Pesaj. Iniciando a lo mejor desde, ¿sabes qué? Tienes que encender las candelas, tienes que lavarte las manos, tienes que decir ciertas bendiciones, tienes que participar de 4 copas, tienes que sacarle a la segunda copa las plagas, tienes que comer matzá con jaroset, o sea, eso lo podemos encontrar ahí. Y en la Torah escrita no viene tal cual una ceremonia para celebrar, por ejemplo, Pesaj. Y así sucede con las demás fiestas. Sí, de hecho, Yeshua o Jesucristo, como se le conocen, en realidad la llevó a cabo como estaba en la Torah escrita y la Torah oral. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias por el comentario del Talmud y espero que ahorita seguimos haciendo comentarios desde una perspectiva hebraica para que todos aquellos que nos ven o estudian la Biblia o las Escrituras o la Torah escrita tengan una mejor amplitud, ¿verdad?, de entendimiento y que pues, puedan ser, no tengan tantos problemas, por ejemplo, cuando estudian las fiestas bíblicas, la alimentación o alguno de los temas de los que pues, Dios estableció en su palabra, en sus mandamientos.